Pero está en línea la diputada nacional por la provincia de Mendoza, representa a la UCR, ha sido senadora hace algunos años atrás y se llama Pamela Verasay. ¿Qué tal, Pamela? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Bien, Un saludo bien. para la audiencia. Bueno, gracias. Comenzando el programa contigo. Y primero quería hacerte una pregunta sobre este momento de la UCR y después, bueno, analizar algunas cuestiones de estas últimas 2 semanas en la Cámara Baja. Pero cuando yo pienso al radicalismo como una fuerza política tan importante como es el radicalismo, no hace falta explicarlo, lo que yo veo en la superficie es que el presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional es el senador Lustó, uno de los dirigentes más importantes en cuanto a gestión, me parece a mí el más importante por la gobernación que lleva adelante de una provincia de las más destacadas de la República Argentina, que es Mendoza, es el gobernador Alfredo Cornejo. Entre ellos no están en una sintonía acerca de los apoyos que deberían brindarle a la administración del presidente Javier Milei. Y a partir de eso, la pregunta tiene que ver con cómo te imaginás al radicalismo tratando de definir estas diferencias de cara a un próximo año, que va a ser un año de elecciones parlamentarias. Lo que yo noto es que es un radicalismo que me gustaría que le expliques a la audiencia tu punto de vista ante tanta atomización. Buena introducción hiciste. La verdad es que el partido atraviesa por un momento en donde claramente tenés sectores que tienen visiones distintas de la realidad que atraviesa la Argentina y cómo por ahí acompañar los cambios que se están sucediendo, habiendo tomado lectura de lo que pasó en noviembre del año pasado. La ciudadanía seleccionó al presidente Milei para conducir a la Argentina en los próximos 4 años y Juntos por el Cambio claramente no cubrió las expectativas. De hecho, si uno no se reacomoda frente a esa derrota, bueno, estamos más lejos todavía de poder ser algún tipo de alternancia u oferta más competitiva para la próxima ejecutiva. Claramente vos hablabas de la opinión de Martín, que es presidente de la Unión Cívica Radical. Sí. Agregarte que yo soy vicepresidenta del Comité Nacional y justamente durante todo este año he puesto en evidencia esa diferencia de visión, entendiendo que hay una parte del radicalismo que gestiona, que tuvo éxitos electorales en sus territorios. Vos lo mencionabas, Alfredo Cornejo es un caso de esos, pero también te puedo comentar el caso del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, Leandro Esdero en Chaco. Sí, Valdés en Corrientes. Pero estas últimas 2 se suman a las gobernaciones que venía conduciendo el radicalismo Corrientes, Jujuy, Mendoza, con una construcción opuesta a la que plantea hoy el partido a nivel nacional. Construcciones amplias, de mucha escucha local, territorial, justamente abrazando el formato de Juntos por el Cambio previo a la derrota del 2024. Sí. Y efectivamente fueron herramientas que funcionaron, recuperamos 2 gobernaciones y ni hablar las intendencias, concejales, legislaturas locales. Esto va a contramano, por ahí de lo que plantea el partido en voz del presidente, de una visión ultra opositora, sin ánimos de mejorar algunas propuestas que acompañamos. Te voy a poner un ejemplo muy claro y es el gobierno cada vez que anuncia una medida plantea como regla irrompible el déficit fiscal cero. Puntualmente en lo personal y desde la mesa de los gobernadores, ¿cómo no acompañar eso si hay provincias como Mendoza que hacen 8 años que vienen trabajando ya el equilibrio fiscal? Entonces ya mi posición frente a eso no es el rechazo. Mi posición es sentarme, escuchar y ver si podemos hacer algún aporte de mejora. Pamela. Distinto de la posición de este radicalismo ultra opositor en donde de cajón te dice que no. Sí. Y saca por ahí de un escritorio con otros socios
propuestas totalmente opuestas a esa regla, sin preguntar el costo fiscal de repente. Digo, te pongo ejemplos prácticos, ¿no? Para el oyente por ahí que está escuchando. Ahí definís lo que sería la conducción de Martín Lustó desde claramente. la UCR Nacional. Ahora, pero sí, y es más, te agrego otro dato, Marcelo. Si hablamos de la interna política puntualmente, también te digo que este partido hay veces que tiene una doble vara a la hora de juzgar el accionar de sus funcionarios, ¿no? Te voy a poner un ejemplo clarísimo. Digo, la diferencia de la votación en algunos diputados significó el pedido de expulsión. Sin embargo, funcionarios del mismo espacio de Martín acompañan nuestras ideas, no son sancionados. Hay legisladores que se fueron del bloque orgánico del partido y tampoco fueron sancionados. Digo, si uno mira nuestra carta orgánica, la vara no está siendo la misma para un lado que para el otro. Entonces, sí, yo el sábado pasado hablé con Mariano Campero, el diputado por Tucumán, y bueno, él en ningún momento dijo yo estoy afuera del radicalismo todavía, por más que... Pero es que de ninguna manera vos podés expulsar a personas que han tenido éxitos electorales habiendo hecho una correcta lectura de la demanda de la ciudadanía. Me parece que eso lleva a un partido chico y al borde de la extensión. Ahora, sí, lo que quería consultarte, Pamela, que también tiene que ver con pasar un poco en limpio esto que hablabas de la observancia del manejo político de Lustó en relación con los gobernadores y la acumulación de poder que hizo el partido desde un costado, digamos, más conservador. ¿Vos pensás que Milei, como radical que sos, va a terminar tensando la cuerda hacia una lógica de ¿estás conmigo o no? Esto lo digo porque estoy pensando en cómo está tratando de construir política con Mauricio Macri. Y es como lo que yo a veces vislumbro me parece que como él irrumpió y movió todo el mapa político, esto creo que a veces puede terminar siendo o estás con Milei o no estás con Milei, lo que en algún momento era Macri-Cristina, ¿no? Yo creo que estamos cada vez más cerca a los que van a estar con Milei y La Libertad Avanza y sus acuerdos y los que no. También me hace ruido, y por eso quería hacerte una consulta en relación a esto que te preguntaba, y los movimientos que está habiendo con la eliminación de las PASO, con boleta única, con que fuerza al desdoblamiento de las elecciones tal vez en la provincia de Buenos Aires, que es una provincia que tiene casi el 40% del electorado. ¿Vos considerás que Milei está llevando a la Argentina a un estás conmigo o no estás? Y el radicalismo, ¿cómo lo ves parado ante esa situación? Creo que la polarización que vos estás planteando que se está dando en la Argentina es un fenómeno mundial, digo. Basta con recorrer los países sudamericanos para claramente ver lo mismo. Sin ir más lejos, las recientes elecciones de Estados Unidos mostraron de nuevo una profunda polarización entre los dos partidos, con mensajes totalmente fuertes, no te digo opuestos, pero sí un debate muy polarizado, en donde si miro a la Argentina hoy, probablemente sea la estrategia de la libertad, transitar ese camino de a todo o nada, conmigo o enfrente de nosotros, pero creo que nuestro rol es acompañar al gobierno en las políticas públicas que nosotros estamos viendo que son correctas. Por ahí no de la mejor forma las está anunciando el gobierno o no es la mejor forma en la que intenta aplicarlas. Para mí sería de mejor agrado que tuviera más participación el Congreso. Y antes de caer en esa polarización, soy una de las que trabaja todo el tiempo para que haya un mejor diálogo con el gobierno. Si eso después decanta en una posible alianza, creo que falta tiempo para dar ese debate público. Creo que hoy la Argentina está con otros problemas un poco más urgentes. Antes de sentarme a discutir una posible alianza frente con el Partido de la Libertad, o cuáles serían las condiciones que Milei en este caso le pediría a los partidos que lo acompañaran, a los partidos o a las personas, porque tampoco está muy claro, ¿no?, si el presidente Milei y su equipo político necesita de los partidos o de las personas. De hecho, esa discusión que vos estás planteando la va a tener el Congreso con estos dos proyectos que ha enviado, que ponen en tope, si se quiere, financiamiento de la política y la eliminación de las primarias como una herramienta de selección de candidatos.
Sí, ahora hablamos de eso, pero soy insistente en esto, Pamela, porque me parece que es una discusión que el radicalismo se está debiendo desde comienzos del 2023, porque esto viene de finales de lo que terminó siendo después Bullrich, Massa, Milei. El radicalismo ahí entró como medio forzado a la propuesta de Juntos por el Cambio en ese momento, ¿no? Me estaba hablando Bullrich, posterior al resultado de la general, a ese... Yo creo que esa discusión al radicalismo se la tendría que haber empezado a dar desde mi punto de vista cuando también desde el PRO comenzaba la discusión de Rodríguez Larreta a Patricia Bullrich. Bueno, sí, claramente es un tema pendiente dentro del partido lograr una oferta nacional o una primaria con perfiles nacionales que compitan. En ese momento el presidente del partido, Gerardo Morales, por allá recordemos, fue candidato a vicepresidente de Horacio, y Luis Petri, hoy actual ministro de Defensa, fue el candidato que acompañó a Patricia. Bueno, el radicalismo en ese momento no pudo, no tuvo la capacidad de generar una oferta para poder competir con el PRO, que era el partido que tenía una fórmula ejecutiva, una presidencial visible. ¿Y por qué crees que se sigue dilatando? Porque me parece que siguen conviviendo estas visiones que te marcaba al comienzo. Hay una parte de la estructura partidaria que se niega a reconocer que hay otra fórmula exitosa para alcanzar las gobernanzas, digo, las administraciones, las legislaturas, y hay otro sector que elige una visión sesgada de un partido chico sin alianza, sin frente, sin compañía de otras fuerzas. Sin ir más lejos, recordá que en ese momento hubo una parte del radicalismo que instó a votar a Massa. Sí. Bueno, entonces fíjate desde dónde viene estas diferencias de visión, en donde yo te pongo en la mesa que claramente hay una que ha funcionado y es la que ha traído más gobernadores, más intendentes y más legisladores. Frente a otra, reducida, chiquita, quizás con una visión muy de la capital federal. Sectores progresistas de la provincia de Buenos Aires, de la UCR. ¿Qué pasa? Hoy ese sector sigue teniendo mayoría dentro de la estructura orgánica del partido y es lo que le da fuerza para tomar decisiones en una convención, en un congreso o en una mesa directiva, si se quiere, del comité. Esto yo sé que es sumamente político para el oyente por ahí hablar de una vida de un partido político. Pamela, pero, ¿en qué cosas lo supera en gestión Milei a Macri? Viviste ambos momentos, con Macri era senadora por la provincia durante su administración y ahora sos diputada nacional en la administración de Milei. Si tuvieses que darme algunos rasgos, ¿no?, que viste en este tiempo, decir, mira, la verdad que Milei a Macri lo supera en estas cuestiones de gestión, de no sé, lo que se te ocurra, de lo que hayas vislumbrado. Mira, creo que en ese momento Juntos por el Cambio hay muchas cuestiones que hoy las está llevando adelante el presidente Milei que fueron plataforma de Juntos por el Cambio. De hecho, por eso también ha motivado a acompañarlas públicamente en el enunciado. Creo, y es un diagnóstico que compartimos, te digo, la mayoría de los integrantes de Juntos, me atrevo a decir, es la velocidad con la que él ha imprimido los cambios, ¿no? La velocidad que le pone a la propuesta de cambio. El déficit fiscal que planteó el presidente Milei hoy es una meta que está casi por cumplirse, o mejor dicho, se ha cumplido en los últimos meses, con un costo y de una forma que por ahí hay una diferencia, una impronta de ritmo, que bueno, Juntos por el Cambio no supo hacerlo. Se planteó un esquema más progresivo, si se quiere. Es lo que yo te puedo decir hoy a un año de gobierno, en donde arrancamos discutiendo una ley bases por allá por diciembre. Creo que en ese sentido fue más rápido a la hora de ejecutarlo, ¿no? Sí. Y me parece que esto sí es positivo respecto de Juntos por el Cambio, quizás por eso fue más lento, fue más de consenso, ¿no? Cada una de las medidas que pasaron por el Congreso en el gobierno de Cambiemos fueron más... Sí, había más diálogo. Sí.
¿Vos considerás que el gobierno tiene ganas de todavía querer insistir con el presupuesto 2025? Porque los mensajes de esta última semana, la verdad que son totalmente contradictorios. En algún momento se decía, se van a llamar extraordinarias en diciembre solamente por el presupuesto. Después Esper sale, lee un comunicado, no quiere que el periodismo le formule ningún tipo de requisitoria. Es a regañadientes, ¿no? El tratamiento de presupuesto 2025 por parte de los que analizamos temáticas políticas. Vos estando ahí, ¿qué es lo que pensás que pasó en este tiempo? En la comisión, en las reuniones que hubo. La verdad es que, bueno, la decisión de José Luis, del diputado Esper, de suspender la comisión de presupuesto, claramente le toma por sorpresa cuando vos has estado casi 2 meses discutiendo con el gobierno el artículo por artículo del presupuesto. A raíz de eso es que nosotros le pedimos al diputado, ya presentamos una nota y todo, para que retome o abra de nuevo la comisión de presupuesto para ver si podemos dictaminar ese proyecto. La verdad es que quiero creer que sí lo quiere, que sí lo necesita. Digo, el presupuesto es una herramienta de gobierno. Enviado al Congreso y presentado por el propio presidente, fuimos los primeros en salir a decir un presupuesto con déficit cero amerita que lo acompañemos, discutamos por ahí adentro las formas, cómo se llega a ese déficit cero, pero claramente hay que acompañarlo porque ayuda a la Argentina, le da previsibilidad hacia afuera, digo, los mercados, los inversores, cuando ven una ley de presupuesto miran a la Argentina de otra manera. Es una herramienta de control de nuestra parte. Entonces, la verdad que cuando se suspende la reunión, bueno, fue intempestivo. Quiero creer que el gobierno va a abrir la convocatoria para discutirlo. Tenemos hasta el 30 de noviembre y si no, esperaría que prorrogue ordinarias o llame extraordinarias. Y obviamente que, como vos decís, todo indica que no lo va a hacer. Bueno, soy una de las que trabaja todo el tiempo para que lo haga. Lo que pasa es que si no lo va a hacer, ¿no se activa de manera casi automática la mirada de los gobernadores que, como no tienen en claro la cuestión de obra pública para las provincias, podrían sí en esa situación hacer bajar a la Cámara Baja a los diputados que retiraron cuando fue la sesión por el tema de los DNU? Mira, no viene una cosa con la otra. Vos no tenés ese pensamiento concatenado de bueno. Sí, hay algunos que plantean porque los gobernadores quieren saber. No colaborar tanto, si querés ponerlo en esos términos. Hay algunos que piensan, la verdad es que del espacio de Juntos por el Cambio que venimos trabajando, de hecho hemos tenido varias reuniones con los 10 gobernadores. No es la intención de una cosa, no se trata aquí de un canje de una cosa por la otra, sino se trata de agotar todas las posibilidades de conversación, porque, a ver, los reclamos que están planteando los gobernadores, quiero desmistificar algo, no tienen costo fiscal, no atentan contra la regla del déficit cero, porque son básicamente lo que se está discutiendo, son recursos para usar en determinadas políticas sociales que el gobierno ha dicho ya no me corresponde hacerlo a mí como Estado Nacional, son obligaciones de las provincias, con lo cual si vos tenés un recurso afectado específicamente, te voy a poner un ejemplo, a construir casas, y el Estado Nacional dice construcción de vivienda le corresponde a una provincia, bueno, desafectame el recurso, volvelo a la masa coparticipable y por supuesto nos hacemos cargo de la construcción de viviendas. Te pongo un ejemplo muy fácil para que se vea que no se está pidiendo nada que tenga costo fiscal. Sí. Eso es lo que están planteando los gobernadores. Discutamos los recursos, cada uno cuida los suyos en sus jurisdicciones, lo que corresponde al gobierno nacional que lo pague con el tesoro sus recursos propios y lo que le corresponde a las provincias, salud, educación, vivienda, rutas, lo van a pagar las provincias previa desafectación de los recursos que la nación les está reteniendo. Claro. Le voy a poner otro ejemplo. El gobierno anunció la disolución de AFIP y ahora el nuevo ARCA. Sí. AFIP se financia con el 1,9 de la masa coparticipable. Si se disolvió AFIP, ¿qué hacemos con esos recursos que nos retenía la nación para financiarla? La lógica enmarca que tienen que volver a la masa de las provincias o... en todo caso, disminuirme algún impuesto.
Claro, lo que pasa Sí, es que siempre... fíjate que no te toco el déficit en ese, no tiene Sí, costo fiscal esta, sí, esta discusión. yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que si el gobierno empantana toda la discusión sobre si va a haber o no va a haber presupuesto el año que viene, todas estas cosas terminan siendo lucubraciones y no realidades. Totalmente. Y los gobernadores también piensan lo mismo, buscan vericuetos. El presupuesto es un reaseguro y si se quiere, en esta hoja de ruta, en esta previsibilidad que uno espera del gobierno, por supuesto que son compromisos que hacen al consenso federal, al consenso entre nación y provincia sobre para dónde va el Estado en general. Si no existe eso, fíjate que lo comentaba ayer, estamos reconduciendo un presupuesto que lo discutimos en el año 2022 Claro. para ser implementado en el 2023, en donde no solamente hubo cambios en materia económica, sino hubo un cambio de signo político en el Ejecutivo Nacional. Esto es lo que a mí más me alerta. Creo que habría un daño institucional si no... Sí, y aparte sería la primera vez que pasa. Pamela, Exacto. ha sido un placer hablar estos minutos. Seguramente el año que viene, cuando empiece el año, si todos seguimos en los mismos lugares que estamos, volveremos a hablar, porque era la primera vez que lo hacíamos. Te digo que el año no se termina, estamos ahí medio como viendo si si hay el gobierno extraordinarias. llama extraordinarias con algún temario o hay alguna prórroga de ordinarias, con lo cual todavía el año para nosotros no tiene un final cierto, pero les agradezco mucho el espacio. Gracias a vos, Pamela. Buen fin de semana y te mando un abrazo. Chau, chau. Muchas gracias, hasta luego. Chau. Quien está hablando con nosotros era la diputada nacional por la UCR, representa la provincia de Mendoza y se llama Pamela Vera Say.